Todo sucedió muy rápido. El 24 de febrero de 2022, justo después de las 2 de la mañana, hora de Ucrania, Vladimir Putin, el autócrata de Rusia, anunció, en un discurso televisado pregrabado, una operación militar especial en Ucrania. Para el resto del mundo, eso significaba guerra. En cuestión de minutos, comenzaron los bombardeos, los cielos se iluminaron y la invasión rusa de Ucrania había comenzado. Para muchos ucranianos, sin embargo, esto no se percibió como un comienzo, sino como una continuación del conflicto que comenzó hace unos 8 años en la primavera de 2014. Desde que Rusia y los rebeldes a los que apoyaba tomaron Crimea y partes del este de Ucrania, el país ha mantenido una presencia militar ampliada y activa a lo largo de las fronteras de Ucrania. En 2017, por ejemplo, Rusia restableció el famoso pero disuelto Octavo Ejército Combinado de Armas aquí, en Novocherkassk. Revivido bajo el pretexto de que era una decisión defensiva, el Octavo Ejército Combinado ha crecido desde entonces, añadiendo artillería, subunidades de misiles e incluso, según algunos analistas, incorporando a separatistas en sus propias filas. Esto no es un hecho aislado. Desde Sebastopol, en el extremo sur de Crimea, hasta Klinsy, en la frontera norte de Ucrania, las bases rusas, los puntos de estacionamiento y la infraestructura militar en general han crecido hasta rodear cada vez más a Ucrania desde 2014. Esta extensión del poderío militar fue posible gracias a la toma física del territorio, y a ojos de los líderes rusos, se justificó por la amenaza de que Ucrania pudiera tomar represalias o intentar recuperar los territorios ocupados. Esta extensión también ha allanado literalmente el camino para que Rusia acumule un extraordinario 75% de sus principales unidades de combate a una distancia de ataque de Ucrania. El miércoles 3 de noviembre de 2021, el Ministerio de Defensa ucraniano anunció que 90.000 soldados rusos habían rodeado las fronteras y los territorios ocupados del país. Las fuerzas rusas que estaban en la región para supuestos ejercicios simplemente no se iban. No solo no se iban, sino que, como revelarían los meses siguientes, su número iba en aumento. Esta es una imagen satelital desde las afueras de la ciudad de Yelnya, en el oeste de Rusia, en septiembre, y este es el mismo lugar el 1 de noviembre. De ser un campo vacío y un camino de tierra, a zona de despliegue del 41º Ejército Combinado ruso, normalmente con base a unos 3.000 kilómetros de distancia, de repente albergaba más de 1.200 tanques, obuses, artillería remolcada y vehículos de apoyo. Y noviembre solo marcó el comienzo. Imágenes satelitales y publicaciones en redes sociales rastrearon a los soldados y los suministros que llegaban al suroeste de Rusia durante diciembre. Pero lo que más alarmó a los analistas fue el hecho de que, junto con los soldados y los suministros, había unidades médicas, tiendas de campaña de hospital y reservas de combustible. Los rusos estaban acumulando la infraestructura para la guerra. La probabilidad de que se tratara de una simulación se desplomó. En enero, las fuerzas rusas entraron en Bielorrusia para realizar ejercicios conjuntos. Semanas después, se anunció que los soldados se quedarían. Las zonas de concentración establecidas, como Yelnya, se ampliaron aún más, mientras que surgieron otras nuevas, formando un arco cada vez más premonitorio alrededor de Ucrania. Ahora bien, entre bastidores, lo que hizo posible esta movilización nacional masiva de tropas, armas y suministros fue la vasta red ferroviaria de Rusia. La extensión de esta red ferroviaria, que le ha valido el estatus de tercera más grande del mundo, es producto del tamaño del país, su escasa población y la dudosa naturaleza de su red de carreteras. Mientras tanto, el grado de control estatal, con el gobierno siendo propietario de unas 20.000 de las 21.000 locomotoras del país, es un legado de la era soviética. Esta combinación de control y extensión significa que el ejército ruso puede depender en gran medida de la red ferroviaria. Fueron los trenes los que trasladaron las tropas, los tanques y los camiones hacia y desde Yelnya, hacia Kursk y a través de los oblasts de Briansk y Smolensk. Los análisis forenses digitales
han demostrado que también fueron los trenes los que trasladaron suministros desde el este de Rusia hasta Bielorrusia. Y fue en gran parte gracias a estos trenes, o a la dependencia de Rusia de ellos, que los extranjeros pudieron documentar con tanta precisión la acumulación militar, mientras las cámaras de salpicadero filmaban tanques en tránsito en los cruces de ferrocarril, vídeos que luego terminaron en TikTok y circularon por todo el mundo. Los trenes prepararon el escenario. Pero entonces, en las primeras semanas de febrero, bajo una cortina de nubes, Yelnya se vació. Sus tropas y suministros se dirigieron al sur. A medida que estas fuerzas rusas se acercaban cada vez más a la frontera ucraniana, aparecieron tanques en Kursk, a tan solo 140 millas o 220 kilómetros en coche de Yarkov, mientras que más tropas y camiones se acumulaban cerca de Gomel, Bielorrusia, a 20 millas o 32 kilómetros de la frontera. A lo largo de 3 meses y medio, 175.000 soldados rusos se habían acumulado a lo largo de la frontera de Ucrania, listos para desatar la muerte y la destrucción en el país que creían que estaban allí para liberar. En las primeras horas de la invasión rusa de Ucrania, la fuerza invasora se dedicó a inutilizar la infraestructura militar ucraniana. Algunas de las primeras descargas del conflicto fueron ataques aéreos contra bases aéreas ucranianas, en un esfuerzo por ayudar a Rusia a obtener rápidamente la superioridad aérea sin una fuerte resistencia. 11 fueron destruidas durante el primer día de hostilidades. Al mediodía, el enfoque pasó de la defensa preventiva a la ofensiva cuando docenas de helicópteros rusos desembarcaron tropas en el aeropuerto de Hostomel, a pocos kilómetros de Kiev. Esto aparentemente fue un esfuerzo por crear un puente aéreo, tomando el control del aeropuerto para permitir que los aviones trajeran más tropas que avanzarían hacia Kiev. Una línea de suministro aéreo podría asegurar un cierto nivel de apoyo logístico independientemente de las condiciones sobre el terreno entre la frontera y Kiev. Sin embargo, reconociendo también esto, Ucrania encargó a su cuarta brigada de reacción rápida que retomara el aeropuerto, lo que logró con éxito a las 8 de la tarde. Ese mismo día, mientras los combates llegaban a la zona de exclusión de Chernóbil y las tropas entraban a raudales desde todas las direcciones, el trabajo continuaba detrás del frente para apoyar la invasión. En Brest, Bielorrusia, se pudo ver a las fuerzas rusas descargando suministros de los vagones de tren y organizándose en una configuración de convoy orientada al sur, hacia la zona de guerra. En Chojniki, cerca del punto más cercano de Bielorrusia a Kiev, las imágenes de satélite captaron una carretera que los rusos convirtieron en una base de helicópteros, con una X que marcaba cada zona de aterrizaje. Al este, en la propia Rusia, se podía ver un hospital de campaña listo para atender a las primeras víctimas, mientras que cerca, otra instalación improvisada que albergaba artillería y lanzacohetes utilizados en las primeras horas del conflicto estaba lista para más. Sin embargo, a pesar de toda la infraestructura bélica bien planificada construida alrededor de Ucrania, las cosas dentro de la zona de guerra aparentemente no iban según lo previsto. Al salir el sol de una noche sangrienta sobre el segundo día de batalla, las fuerzas rusas pusieron sus miras en Kiev, la capital del país, hogar de su gobierno y del elogiado líder, Volodymyr Zelensky. Bajo la suposición de que la ambición final de Rusia era instalar un gobierno títere, Kiev era el gran premio para la fuerza invasora, y sin embargo, solo llegaron a los suburbios de la ciudad. Aún así, se encontraron con una feroz resistencia y avanzaron poco, convirtiendo la noche que muchos temían que marcara la caída de la capital en solo una noche más. Cuando el segundo día se convirtió en el tercero, surgieron fotos y vídeos que empezaron a dibujar un panorama más coherente. Los tanques rusos se estaban quedando sin combustible y se quedaban abandonados, esparcidos por todo el país. Se veía a las tropas invasoras saqueando tiendas en busca de comida, posiblemente debido a la falta de la suya propia. Surgieron historias de fuerzas rusas pidiendo suministros y direcciones a civiles ucranianos, aparentemente inconscientes de la opinión de la persona promedio sobre ellos en el país que intentaban conquistar. En general, a medida que se acercaban a las zonas urbanas que solo podían tomarse con la coordinación más discreta, el ejército ruso parecía desorganizado e inconexo, solo unas pocas fuerzas dispares con la tarea de entrar, disparando a todo, para inducir una rendición rápida y fácil. Por supuesto, eso no fue lo que ocurrió.
La defensa ucraniana incluyó el reconocimiento de lo que la ofensiva rusa aparentemente pasó por alto: la importancia de la logística. En las famosas palabras del general John J. Pershing, la infantería gana batallas, la logística gana guerras. Así que Ucrania fue a por la logística de Rusia. En las plataformas de redes sociales adaptadas para organizar la defensa de estilo guerrillero del país, circularon publicaciones que destacaban el valor de destruir los camiones de combustible. Claro, si detienes los camiones de combustible, detienes los tanques, y a diferencia de los tanques, los camiones de combustible normalmente no están blindados y pueden destruirse con balas o cócteles Molotov baratos y accesibles. Cuando los rusos comenzaron a disfrazar sus camiones de combustible para que parecieran camiones de transporte más tradicionales, rápidamente siguieron publicaciones y mensajes que dejaban claro el perfil objetivo actualizado. Las fuerzas ucranianas también destruyeron 2 puentes clave hacia Kiev, lo que les permitió concentrarse en defender un número menor de puntos de estrangulamiento, y se utilizaron tácticas similares en otras partes del país. El ejército ucraniano también destruyó todas las conexiones entre las redes ferroviarias rusa y ucraniana para evitar que la fuerza invasora se apoderara de ellas para reforzar sus líneas de suministro. En otras partes del país, pueblos y ciudades desmantelaron sus señales de tráfico, o en algunos casos, pintaron sobre ellas para que dijeran «Bienvenidos al infierno», lo que dificultaba la navegación por el país a las tropas rusas, muchas de las cuales dependían únicamente de mapas en papel. Mientras tanto, con el ejército ruso dependiendo casi por completo de las comunicaciones por radio analógicas e inseguras, los radioaficionados y las organizaciones hacktivistas como Anonymous trabajaron para bloquear y vigilar las frecuencias de radio enemigas. Algunos incluso fueron más allá y transmitieron sonidos de cerdos, música temática o mensajes escritos que aparecerían al ser analizados en un espectrograma. Rusia contrarrestó esto con desinformación estratégica, supuestamente difundiendo esta publicación que enumera frecuencias falsas en las redes sociales, pero el bando ucraniano rápidamente se dio cuenta y difundió las frecuencias corregidas a través de sus medios de comunicación. Ahora bien, para los expertos, las dificultades logísticas del ejército ruso no fueron ninguna sorpresa. De hecho, representaban una constante histórica. Al analizar la desastrosa guerra soviético-afgana de la década de 1980, el deficiente desempeño logístico es una razón frecuentemente citada para el fracaso de la URSS en la consecución de sus objetivos. Según los estrategas, sus fuerzas de apoyo logístico eran inflexibles y estaban mal equipadas, lo que dejaba a las fuerzas de combate demasiado mal equipadas para realizar su trabajo. Por supuesto, gracias a su vasta red ferroviaria, que casi en su totalidad está bajo control estatal, el ejército ruso tiene esa increíble capacidad de movilización interna. De hecho, unos 30.000 de sus efectivos sirven en las tropas ferroviarias rusas, cuya tarea consiste en la defensa, el uso y la construcción de ferrocarriles con fines militares. Esta fuerza, más grande que la de la mayoría de los países, es un indicativo de lo crucial que es esta infraestructura para su maquinaria militar. Sin embargo, esta ventaja doméstica, esta dependencia del ferrocarril, representa al mismo tiempo un talón de Aquiles cuando los conflictos tienen lugar fuera de sus fronteras. Cuando la guerra se extiende más allá de sus patios ferroviarios más lejanos, las capacidades logísticas militares rusas son, en el mejor de los casos, mediocres. En el caso de esta invasión, los principales patios ferroviarios avanzados que se están utilizando están en Bielorrusia y en la propia Rusia, por lo que para cualquier otra línea de suministro, especialmente las que se extienden hasta Ucrania, Rusia tuvo que recurrir a los camiones. Y en pocas palabras, Rusia no tiene suficientes camiones. Cada uno de los ejércitos combinados de Rusia, la mayor unidad organizativa de sus fuerzas terrestres, cuenta normalmente con el apoyo de una brigada de apoyo material técnico, es decir, sus fuerzas de apoyo logístico. Cada una de estas brigadas está compuesta por alrededor de 1.000 efectivos que operan 408 vehículos de transporte, capaces de transportar 1.870 toneladas de carga. Esto resulta ser bastante inadecuado. Según el teniente coronel retirado del ejército estadounidense Alex Bershinin, experto en modelos y simulaciones de conflictos, las fuerzas rusas, con su configuración actual,
Son simplemente incapaces de apoyar adecuadamente una lucha a más de 90 millas o 145 kilómetros de los depósitos de suministros, en este caso, los patios ferroviarios. Y estas suposiciones se basaban en una velocidad media de transporte de 45 millas u 70 kilómetros por hora, que probablemente solo se alcanza cuando el territorio está firmemente bajo control ruso, algo que resultó difícil de conseguir en los primeros días de la invasión. Un conflicto de gran actividad que dependa del fuego de artillería de cohetes, que describe con precisión esta guerra, requiere aún más recursos de las fuerzas de apoyo logístico, ya que cada cohete individual necesita un camión dedicado para su transporte hasta el lanzador. Con la frecuencia del fuego de artillería en los primeros días de la invasión, una gran parte de la capacidad de la Brigada de Apoyo Material Técnico de Rusia estaba ciertamente dedicada a suministrar munición a los lugares de lanzamiento. Esta incapacidad general parece reflejarse en la estrategia de Rusia en Ucrania. Actualmente, la descripción predominante es que Rusia creía que, mediante una combinación de ataques aéreos y terrestres contundentes en las primeras horas y días de la invasión, los ucranianos capitularían rápidamente, se rendirían o las fuerzas rusas llegarían rápidamente a Kiev, derrocarían al gobierno e instalarían un gobierno títere, una creencia que era apoyada por casi todos los analistas independientes antes del inicio del conflicto. Los análisis sugieren que, al invadir, las fuerzas de Rusia pueden operar de manera autónoma, sin apoyo logístico, durante unos 3 a 5 días. Entonces, cuando el conflicto no concluyó dentro de ese plazo, los rusos se encontraron luchando por reagruparse y reabastecerse. Ahora, la mayoría de las fuerzas occidentales, que generalmente están mucho mejor equipadas desde el punto de vista logístico, operan con un sistema basado en la demanda, donde las fuerzas de combate solicitan reabastecimientos según sea necesario, en función de lo que realmente ocurre. Mientras tanto, el ejército ruso opera predominantemente con un sistema basado en el suministro, donde las fuerzas se reabastecen de forma más predecible, según lo determinado por el liderazgo. Esto significa que, en la práctica, hay una mayor toma de decisiones estratégicas y priorización sobre qué fuerzas necesitan o merecen más reabastecimiento y qué materiales son más importantes para reabastecer. Entonces, en Ucrania, es probable que se priorizara la munición por encima, digamos, del combustible para los tanques en frentes menos estratégicos. En el contexto de las limitaciones logísticas perpetuas, como es el caso del ejército ruso, este es probablemente el enfoque más efectivo. Pero en el gran esquema de las cosas, ciertamente es menos efectivo que el enfoque occidental de extracción, que se centra en una logística flexible que se adapta a las condiciones del mundo real. En resumen, las fuerzas occidentales dejan que la estrategia lidere la logística, mientras que las fuerzas rusas dejan que la logística lidere la estrategia. Sin embargo, el factor único que mejor puede abordar estos problemas es el tiempo. El ejército ruso tiene la capacidad de preparar una zona de guerra para un conflicto más prolongado. Sus brigadas de apoyo técnico-material incluyen, por ejemplo, batallones tácticos de oleoductos y gasoductos, que pueden construir rápidamente redes en Ucrania para acercar el combustible y el agua a los frentes activos, sin necesidad de pesados convoyes de suministro. Las tropas ferroviarias de Rusia pueden hacer lo mismo con la infraestructura ferroviaria, reparar o construir redes para apoyar un conflicto u ocupación a largo plazo. Y el país puede seguir el ejemplo del libro de jugadas soviético, aprovechando todo el poder de los sectores público y privado para apoyar las operaciones militares. Sin embargo, lo que han hecho los primeros días de la invasión rusa de Ucrania es exponer un punto débil en el poderío militar de la nación, o quizás demostrar que los puntos débiles del ejército soviético todavía están presentes. Las capacidades logísticas son posiblemente una de las principales ventajas estratégicas de muchos ejércitos occidentales, especialmente el de Estados Unidos, cuya red global de bases militares y su enorme capacidad de transporte marítimo y aéreo le permiten abastecer adecuadamente un conflicto en cualquier lugar de la Tierra. Que Rusia haya fracasado tan visiblemente a pocos kilómetros de su frontera expone su talón de Aquiles a cualquier futuro adversario. Trágicamente, sin embargo, estas dificultades iniciales
parecieron volver al ejército ruso aún más desesperado. A medida que el conflicto se prolongaba, los invasores recurrieron al saqueo, a bombardear zonas civiles, a armamento cada vez más destructivo y a técnicas más letales para compensar su falta de tacto estratégico. Por lo tanto, el verdadero coste del fracaso de Rusia recae en las víctimas inocentes de la guerra: los defensores ucranianos, los reclutas rusos y, quizás lo más trágico, los civiles ucranianos que fueron desplazados, heridos o asesinados simplemente por quedarse en el lugar que llamaban hogar.